Bienvenidos a este episodio que será viral. La guerra por el agua está a la vuelta de la esquina en México. Las recientes regulaciones como la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas generaron una serie de protestas y reclamos, principalmente por parte de agricultores. ¿Quién gana y quién pierde con estas regulaciones hídricas? ¿Realmente van por los acaparadores de agua, como dice el gobierno? En fin, son preguntas que haremos a nuestros entrevistados. Hoy está con nosotros el maestro Francisco Bustamante, director de la organización Agua en México. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho Gracias, gusto. qué amable. También está con nosotros el maestro Roberto Constantino, economista ambiental. Gracias y bienvenido. Muy gentil, muchas gracias, Juan. Qué amables. Bueno, pues les decía, hemos visto en los últimos días protestas y demás. Primero me gustaría contextualizar un poco para quienes no somos especialistas, para quienes se están sumando a ver este episodio de Será Viral. ¿Qué cambios claves son los que involucran estas recientes regulaciones, tanto la Ley General de Aguas como la Ley de Aguas Nacionales? Iniciamos con usted, Roberto Constantino, por favor. Gracias. Bueno, me parece que en beneficio del público habría que comentar que la tradición institucional en materia del orden jurídico relacionado con el agua es larguísima en México. Este ha sido una de las grandes preocupaciones del Estado mexicano desde su formación en la época posrevolucionaria y tenemos en los anales de la historia una larguísima historia en materia de legislación en materia de aguas. Lo que vemos actualmente no es que no existiera un orden jurídico en materia de aguas, existía. Existía la Ley de Aguas Nacionales, proveniente predominantemente de las contribuciones en la década de los 90, y faltaba darle contenido. Y ese es el sentido que tiene en buena medida la aprobación de la novelísima Ley General de Aguas, darle contenido a la idea de los derechos humanos consagrados constitucionalmente y que, bueno, pues ahora se hace explícito a través de la aprobación de esta ley. Entonces, Gracias, gracias Roberto. Y me gustaría pasarle la palabra a Francisco. Francisco, ¿qué te parece? ¿Qué otros cambios fundamentales ves que de los que se están pues agregando y de qué manera podrían pues garantizarnos el buen uso, el consumo y demás de agua? Bueno, yo le agregaría al maestro Roberto que, es una deuda legislativa la que se tenía, ¿no, maestro? Al final, pues se tuvo una reforma en 2012 en la cual el artículo cuarto se plasmó el derecho al agua, ¿no? Como un derecho, pero no había una ley que rigiera ese artículo, se había todo plasmado en la Ley de Aguas Nacionales y hasta ahí se había quedado. Y sin embargo, se debía en ese entonces de legislar esta nueva ley. De hecho, se tuvo un tiempo, un periodo que se excedió y pues es una deuda que se tiene por más de 10 años y que ahora el legislativo está presentando. Por otro lado, también el tema de la asignación de volúmenes. Si bien había permisos de concesión donde tú decías cuánto ibas a utilizar, tenía una asignación de un volumen en base a lo que tú habías pedido y cómo lo habías justificado. Ahora se está planteando la reasignación con los parámetros que marca la comisión. Eso no se manejaba de la misma manera, ¿no? Esto sí hay que decirlo, son de los cambios más fundamentales que hemos percibido en la nueva ley. Bien. En otros puntos, la verdad, ha sido muy similar. Se maneja ahora el agua de lluvia, antes no se manejaba, ¿no? El aprovechamiento de agua de lluvia, ahora los particulares, sobre todo el sector industrial, va a tener que sacar un permiso de aprovechamiento de agua de lluvia que antes no se contemplaba. Dejaron fuera todavía el tema del agua de salina, el agua de mar, pero en fin, ya empiezan a abordar ciertos criterios, la sustentabilidad antes no se manejaba igual, ¿no? Entonces, sí hay temas que se han abordado, por lo menos en el lenguaje.
Bien, pues la verdad es que es todo un abanico de ideas. A todos nos interesa desde cómo se utiliza el agua en la casa, los industriales y demás. Y quienes generaron mucha polémica en los últimos días, pues fueron los agricultores, ¿no? Con este tema, por ejemplo, de las concesiones. Y había mucha gente que reclamaba, pero ¿cómo es que se van heredando estas concesiones para extraer agua y demás? Había quienes estaban a favor, había quienes les reclamaban. En este sentido, Roberto Constantino, ¿qué piensas de cómo quedó la regulación? ¿Quién gana y quién pierde en este sentido? Hablando específicamente de las concesiones para los agricultores. Bueno, el tema del agua es un tema que siempre estará vigente. La gran pregunta en todo caso es si con esta nueva legislación se resolverán los problemas del agua de una vez y para siempre, y claramente que no. Me parece que no podemos olvidar de la grande cantidad de historia de conflictos que hemos atestiguado justamente por la competencia, por el aprovechamiento de los usos del agua. Ciertamente, como señalaba Francisco, había una deuda en tanto que se reconocen los derechos humanos en el país como un eje vertebral del bienestar en el país, y no se había nunca referido, por lo menos en el caso de la gestión hídrica, ninguna de estas consideraciones. Entonces, me parece que hay que ponerlo en perspectiva. El aprovechamiento del agua en México siempre ha sido conflictivo. No es algo que se haya inaugurado a partir de las demandas de los agricultores, pero lo que hace explícito es que efectivamente una modificación de esta naturaleza en el otorgamiento de las concesiones, en los volúmenes de aprovechamiento de agua, efectivamente es algo en lo que el Estado mexicano, no de ahora, sino de mucho tiempo antes, no había tenido una participación activa. A mí me parece en ese sentido bastante afortunado. ¿Va a resolverlo? Recordemos rápidamente que hay muchas dimensiones. Está la dimensión jurídica, está la dimensión administrativa. A este cambio legislativo que estamos atestiguando ahora le faltan los reglamentos que regularán la ley y que asignan específicamente a las distribuciones, pero también los acompañamientos presupuestales para poder, digamos, percibir si este cambio legislativo tendrá un futuro eficaz en el mediano plazo en el país. Claro. Los asuntos del agua no son asuntos rápidos de resolver, evidentemente, pero atraviesan efectivamente por un cambio en el orden normativo. Muy bien, gracias Roberto. Francisco, ¿de qué manera puede ir esto acercándonos a que realmente haya pues, mayor equidad, que el reparto sea parejo, por así decirlo, de acuerdo a las demandas, hablando de los campesinos, hablando de los industriales y por supuesto también del usuario de a pie, del ciudadano que incluso a veces no tiene ni el propio servicio? ¿Cómo va a ir impactando estas nuevas regulaciones? Mira, por un lado, pues sí tendremos que esperar cómo vienen los reglamentos, ¿no?, de las dos leyes, cómo vienen todos los esquemas regulatorios y normativos que se presenten. Sin embargo, también quiero recordar, la ley pasada había sido estudiada en varios foros internacionales, había sido presentada como una ley vanguardista en materia de agua, pero su aplicación, la verdad, estaba muy rezagada en comparación de la ley, ¿no? De lo que teníamos de ley. Ahora llevamos otra nueva ley con el rezago que teníamos en la ley anterior, que el problema era que no teníamos medición, Javier, o una correcta medición. Teníamos un rezago en medir en el sector agrícola muy alto, muy grande. En el trámite de concesiones, había concesiones que tardaban hasta 7 años. Vamos, las irregularidades que presentó la presidenta en el pasado, hace un par de meses, presentaron 58,000 irregularidades de las concesiones que hay, de las más de 500,000, es decir, más del 10% de las concesiones tenían algún tipo de irregularidad. Y no quiere decir que estaban mal, sino a lo mejor era irregularidad en el expediente, que el propietario había fallecido y no había testamento. Vamos, en fin, encontramos de ese tipo de irregularidades muchísimas, ¿no? Y muchas veces son por la integración de los expedientes. Si el problema estaba interno en la Comisión Nacional del Agua, ahora
ir a aplicar una nueva ley, ¿no? Vamos a estar de verdad pues batallando. Ahora, en el primero transitorio, dice que no se le asignarán más recursos. Ante esta situación, muchos de los expertos hemos mencionado una nueva ley que espera controlar más el tema del agua. Sin recursos es imposible. Si ahorita, hoy en día, con los recursos que tiene la Comisión Nacional del Agua, que están en los órdenes de 35,000, 40,000 millones de pesos, es insuficiente para hacerle frente a toda la crisis que hay en materia de agua. Gracias. Ahora, imagínate, ante una nueva ley, ejercerla. El órgano administrador que ahora tiene más control, más poder, que es la Comisión Nacional del Agua, tiene un gran reto. La verdad, hacer más con menos. Claro, eso por sí supuesto. Justo a eso voy, Francisco, porque aquí lo que llama la atención es el control. Primero, la oposición decía durante el debate, lo que quieren es el control político del agua. A ver si vamos a tratar de entender a qué se refieren con esto. Y por lo que observo, y no sé si coincide, de Roberto Constantino, ahora que Conagua va a concentrar este control, yo no sé si esto juegue a favor o en contra de quienes somos usuarios del agua, ¿no? Mira, Juan, y yo pienso que Francisco estará de acuerdo conmigo. El asunto de la gestión del agua siempre es un asunto de administración del poder. Esta es la razón principal por la cual en México, en particular, el agua es considerado un bien de naturaleza pública. Por lo tanto, a diferencia, por ejemplo, del caso de los Estados Unidos, donde el agua puede ser tratada como un bien privado. Y este es un asunto importante porque se promueve la no existencia de monopolios que controlen políticamente al resto de los actores en la sociedad. Entonces, efectivamente, detrás puede existir una condición de naturaleza en términos de la administración o el control del poder. Gestionar el agua es gestionar una parte del poder público porque es un bien que se requiere como el oxígeno en absolutamente todo, en la producción de bienes y servicios para el sostenimiento de la calidad de vida de las familias. Entonces, la gestión del agua es en el fondo un proceso social de administración del poder. Ahora bien, en la medida en la que el cambio climático está afectando crecientemente al país, que se hace evidente que la disponibilidad de agua que hoy tenemos, que no solo es la que llueve, sino la que podemos potabilizar y poner y entregar, tanto para las familias como para el sector productivo en general, del que depende el empleo, y esto es importante decirlo, a veces la idea de los derechos humanos nos hace llegar a considerar que hay que reducir el abasto y la disponibilidad del agua para el sector productivo del país. Sin embargo, dejamos de considerar que es allí donde se generan los empleos del país. ¿De qué va a vivir la gente si le cerramos la llave al sector productivo del país? Esto es lo que hace tan complicada la gestión hídrica. Efectivamente, y tú lo preguntaste al principio, bueno, ¿por qué se volvió tan dramático este asunto con la movilización de los productores agrícolas, no solo los grandes y medianos productores, también los campesinos que dependen del agua de riego? Bueno, una razón porque las inversiones que se hacen en el sector agrícola, que no es el único que aprovecha el agua en el país, evidentemente, en materia productiva, están asociadas a inversiones de largo plazo y la idea de que sea incierto el otorgamiento o la renovación de las concesiones eventualmente para el aprovechamiento del agua, que esta es una de las adecuaciones que se hace de último minuto a la ley, pues sí compromete las crecientes inversiones que se necesitan para alimentar al país, ¿no? Bien, bien, Roberto, muchas gracias. Ahora, Francisco Bustamante, ¿qué decirle, por ejemplo, a la gente de a pie? Quizás nos estén viendo en Iztapalapa, donde siempre ha habido un problema de agua, en comunidades donde al día de hoy no les ha podido llegar el servicio, no cuentan con una red pública. ¿De qué manera les va a beneficiar a ellos? Si es que existe esa posibilidad, o al final quedan excluidos de todo este asunto, queda siendo un debate entre quienes tienen pozos para extraer agua y demás, y el ciudadano común, pues ¿de qué manera podrá verse beneficiado o impactado por estas regulaciones? Pues bueno, eso lo vamos a ver en el reglamento definitivamente. Mira, por un lado,
ya están regulando el tema o normando el tema de que el agua es un derecho, ¿no? Ya están poniéndole la ley, están poniendo a qué se refiere la calidad del agua, que es que cumplan con la norma 127 de la Secretaría de Salud, con los parámetros establecidos. Pero esto no es nuevo, Javier. El problema es que esto ya lleva mucho tiempo y no hay ni un solo organismo operador en el país que cumpla con esta normatividad, tanto que somos el país que más consume agua embotellada a nivel nacional, digo, a nivel internacional, ¿no? Entonces, no tenemos un agua segura. De los 2,000 organismos operadores, ni uno te garantiza que el agua que tomes en tu casa es segura. Entonces, digo, en el papel se oye muy bonito, el artículo 4 pues te marca que el agua es un derecho, ¿no? Que todos tenemos derecho. Sin embargo, hay organismos operadores, incluso en el centro del país, nuevos, que ni uno solo dice, tú del agua del grifo puedes tomarla directamente, ni uno solo. Y es aquí donde la normatividad del reglamento pues debería de plasmar eso. Y también las consecuencias que haya para todos los organismos operadores que no cumplan con esta normatividad. Es ahí donde va a estar la clave. Sin embargo, si lo dejamos en la pura ley, si en el reglamento realmente no hay alguna consecuencia para los organismos operadores que no cumplan con entregar agua de calidad, nos vamos a quedar nada más con el discurso, ¿no? Simplemente. Entonces, sí tenemos que hacer hincapié en que todos, desde antes de esta reforma, teníamos derecho al agua. Sin embargo, no tenemos un agua de calidad. Los organismos operadores realmente están subsidiados por muchos de los gobiernos y entregan el agua que pueden, ¿eh? Tampoco es culpa de los organismos operadores, porque son el sector que más carteras vencidas tienen a nivel nacional. La gente no paga el agua. Entonces, imagínate, si antes no la pagaban, ahora subiéndose en el tema de es un derecho, como la educación es un derecho, le subo un peso y va a haber marchas, va a haber, como dice el maestro Roberto, el tema de la gestión es muy compleja, ¿no? Vemos situaciones que no necesariamente están bien, pero realmente están cumpliendo con el factor. Un ejemplo que puso la presidenta, los agricultores, de los volúmenes excedentes que tenían, los vendían a los municipios. Ok. ¿No? Y decían, es que se están volviendo ricos vendiendo el agua, y eso tampoco es cierto al 100%. ¿Por qué? Porque realmente los municipios están muchas veces requiriendo agua y se apoyan de todos los pobladores que hay, y aunque sea una concesión agrícola, pues les está surtiendo agua a la población en general. Va a pasar como en el operativo caudal. Van a cerrar los pozos porque no cumplen con ese requerimiento, y ahora ¿qué va a pasar? La gente se va a quedar sin agua. Justo ese es un punto al que quería llegar y me gustaría abordarlo también, Roberto Constantino, el combate al huachicol. A ver, si a mí, Juan Rivas, me dicen al día de hoy, si te agarramos con una pipa de agua de que no nos puedas acreditar que viene de una procedencia legal, te vamos a meter a la cárcel 40, 50 años, a lo mejor me espanto, pero de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos años, circulan por todos lados las pipas de agua que van y las sacan de no sé dónde y no pasa nada. Yo no sé si estas regulaciones ya tienen los suficientes candados, no sé si ya estamos en condiciones de saberlos o hasta que se publiquen los reglamentos, pero ¿qué pasa? ¿Realmente se podrá hacer frente a toda esta sustracción que en muchos casos, por supuesto, que es irregular? Bueno, la pregunta que haces es fundamental y es un punto justo esto que comenta Francisco también. A ver, la falta de eficacia en el funcionamiento y en la administración de la política hídrica del país en el ámbito local, que es el que le interesa a los ciudadanos, que ojalá nos estén acompañando en esta transmisión, es importante. Como parte del paisaje urbano, predominantemente, pero también el semirural, vemos a las pipas, a los autotanques que distribuyen agua. Una parte de ellas, sobre todo en el centro del país, en Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, ha permitido la falta de eficacia en la gestión hídrica para abastecimiento suficiente del agua para las necesidades esenciales, ha facilitado y ha sido el gran pretexto para dos cosas. Una ya la comentaba Francisco, somos el país del mundo que más consumo de agua embotellada hace. Y la razón de ello es que la ciudadanía decidimos resolver la falta de abasto de agua segura que no comprometa la salud de las personas a través de la adquisición de los mercados legales de agua, agua embotellada,
agua purificada en su caso, o la contratación de los servicios de agua a través de los autotanques. Y la otra, el desarrollo de un mercado negro de agua, porque ante la ineficacia de la gestión pública para el abastecimiento, digamos, puntual y necesario del agua que demanda la ciudadanía y los sectores productivos, acuden a estos servicios de agua potable. ¿Cuál sería la mejor receta para poder resolver esto? Que la gestión pública se volviera eficaz, no solo eficiente, eficaz en el cumplimiento de las labores que les han sido encomendadas. Y no solo me refiero al volumen de agua con una calidad suficiente para no comprometer la salud de las personas. Entonces, creo que esta ley, así como está, han sido aprobadas tanto las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales como la aprobación de la Ley General de Aguas, bueno, están en el sentido correcto de alinearse en términos del derecho humano al agua. No hay ninguna mención a qué sucede en el caso del incumplimiento de una atribución ante los organismos operadores. El eslabón más débil de la gestión hídrica es el ámbito local, los municipios, las alcaldías, en este caso para nosotros en la Ciudad de México, Claro. y son aquellos que tienen la menor disponibilidad tanto de recursos presupuestales para hacer frente a la infraestructura que debe renovarse y además ampliarse, como Ujú. la de los recursos humanos de alto nivel para poder hacer el monitoreo y seguimiento de las facultades. Por eso es que decíamos, y hemos coincidido en eso, Francisco y yo, que hay que esperar el reglamento, pero también hay que ver las asignaciones presupuestales. ¿Qué va a pasar en el caso de aquellas entidades y municipios en las que no se logre la cobertura al 100%? En estricto sentido, reconocer el derecho humano al agua no quiere decir que todos vamos a tener agua al mismo tiempo con la misma calidad, y esto es algo preocupante, sobre todo en un régimen de austeridad autoimpuesto Ujú. que sabemos que requiere recursos para generar. Perfecto, perfecto, Roberto Constantino. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final de esta charla. Antes de irnos, me gustaría, todavía tengo un par de preguntas. Francisco Bustamante, ¿cuál es el estado en donde se tiene una mejor gestión del agua? ¿Y qué es lo que se está haciendo ahí para tener esta referencia y quizás empezar a tomarlo como ejemplo? ¿Hay alguna entidad identificada con la mejor gestión? Bueno, a nivel nacional se califican todos los organismos operadores y uno de los organismos que mejor eficacia tiene en la atención de fugas, en la calidad del agua, podríamos decir que es el organismo operador de Nuevo León, ¿no? Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey. Sin embargo, no es un ejemplo, ¿eh? Perdón, pero ahí sí te voy a cambiar un poquito la pregunta. No cumplimos con estándares internacionales en la gestión del agua. Ese es un problema, o sea, podemos compararnos internamente y pues de los mejores están en el norte. ¿Por qué? Porque la necesidad, la misma necesidad los ha llevado a ello. No hay agua en Monterrey, no hay agua en Nuevo León y la situación ha creado que la misma gente cree esta eficiencia, ¿no? Que en la infraestructura sea realmente consciente y que se dé esta inversión. Por ejemplo, tienen de los pozos más profundos a nivel nacional, en fin, hay ciertas características que los llevan a ello. Sin embargo, no es un organismo ejemplar. Todos los organismos carecen de esta calidad, de esta regulación en las descargas. Ok. Las descargas industriales son de verdad un problema y que nos llevan hoy en día a problemas de salud muy, muy fuertes, ¿no? Todos los estados presentan estos negocios de rellenadoras, que fueron los primeros que saltaron cuando cerraron los Claro. pozos, ¿no? Este mercado negro que dice el maestro es una realidad y no podemos hablar de un ejemplo, definitivamente. Bueno, pues ahí tomamos nota de los dos escenarios, por así decirlo, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Roberto Constantino, antes de irnos, ¿alguna deuda que observes al día de hoy de lo que se aprobó en esta legislación que pudieras destacar y decirnos, nos quedaron a deber esto? Bueno, yo creo que está en el camino correcto, pero sí nos quedan a deber mucho. Nos queda a deber cómo, con cuánto y qué es la contribución de la sociedad a que esto funcione. Me parece que tenemos en materia de agua problemas que afortunadamente se han ido reduciendo gracias a la generosidad meteorológica,
pero esto no nos va a salvar todo el tiempo. Tenemos que resolver un problema en el norte del país. La frontera depende en más del 70% del agua, bueno, y lugares como Mexicali que dependen prácticamente en la totalidad de su disponibilidad de los flujos provenientes de los Estados Unidos. Esto nos coloca frente a los Estados Unidos en un asunto de absoluta debilidad en los procesos de negociación y sí compromete en algún sentido la seguridad nacional, evidentemente. Entonces, queda, queda por resolver muchas cosas. Necesitamos saber cuál es el programa de inversiones públicas que van a ir acompañando y cuál es la estructura de incentivos y esquemas para que se promueva el cambio tecnológico entre los usuarios productivos, el sector agropecuario, el sector industrial propiamente dicho, además de los incentivos para que la gente pueda contribuir no solo a financiar a los bosques de lluvia, como les llamamos ahora, las fábricas de agua, pero también a pagar por el drenaje. Esto es una cosa importante. ¿Qué vamos a hacer con el drenaje? No podemos seguirlo utilizando de la manera en la que lo hacemos en el Claro. país. En el caso del Valle de México, ¿qué es lo que implica? Traer agua del Pacífico para irla a desalojar al Atlántico. Entonces no es posible comportarnos como si tuviéramos un agua suficiente para desperdiciar. Muy bien, gracias Roberto Constantino. Yo agregaría, por supuesto, el que se aplique la ley, porque no puede ser que sea letra muerta. Estamos hablando de una nueva regulación, modificaciones y demás, tendrían que aplicarse, porque si algo pasa cotidianamente en México es que la ley es letra muerta y puede estar muy bonita en el papel, pero si no se cumple a cabalidad, pues entonces estamos perdidos. En fin, pues así llegamos al final de esta charla. Antes de irnos, Francisco Bustamante, ¿cómo definirías en una sola palabra lo que estamos viviendo con la situación hídrica, esta regulación del agua y demás en nuestro país, lo que pueda venir? Está complicado, pero en una palabra, por favor. Crisis. Crisis. Muchas gracias, Francisco. Roberto Constantino, ¿cómo definirías en una palabra esta situación? Oportunidad. Ok, muy contrastante totalmente. Una oportunidad quizás para salir de la crisis, podríamos así encabezar la nota periodística. Así que yo les agradezco a ambos, muchísimas gracias, muy interesante la plática y ya veremos qué nos dice la gente, seguro nos estarán dejando un comentario. Llegamos al final, les decía, de este episodio que será viral. Agradezco mucho a Francisco Bustamante, director de la organización Agua en México. Gracias, Francisco. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Qué amable. También doy las gracias al maestro Roberto Constantino Toto, economista ambiental. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Les mando un abrazo a los dos y sobre todo gracias a ustedes que se quedaron hasta el final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué piensan? De momento el debate pareciera que está muy distante de nosotros como usuarios comunes, pero hay una realidad de todos ocupamos agua. ¿Es algo sin lo que podemos vivir? Por supuesto que no. Así que próximamente que se publiquen los reglamentos sabremos más detalles, por ejemplo, para conocer cómo se va a castigar, ¿no?, el asunto de la sustracción ilegal, la mala gestión del agua. Y por lo pronto, pues ya vimos que, por ejemplo, los agricultores dicen están tranquilos porque van a poder seguir heredando esas concesiones para extraer agua en sus tierras agrícolas. En fin, ojalá que puedan dejarnos un comentario para saber qué piensan, pero sobre todo que puedan compartir este video y que por supuesto nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.